Shalom, amados, el Señor les bendiga y les guarde. Espero que estén bien. Quiero en este momento compartir una pequeña enseñanza con ustedes que le va a ser de gran edificación para sus vidas y está relacionada con el crecimiento del creyente, el crecimiento y la madurez en los creyentes. Y para eso tenemos que tocar una palabra que se llama opresión, que sabemos que en el ámbito cristiano o de los creyentes, cuando se escucha esa palabra, no es causa de mucho gozo, porque sabemos que trae consigo situaciones no muy agradables para nuestras vidas. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que esa es una palabra, o mejor dicho, es un proceso por el cual tenemos que pasar y que se traduce en crecimiento y en madurez para nuestra vida en la fe. Por ejemplo, quisiera leerles el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 12. Aquí habla cuando los hijos de Israel estuvieron en Egipto y llegó un periodo en el cual comenzaron a ser oprimidos, comenzaron a ser tratados de una manera muy brutal, como esclavos. Pero miren lo que dice acá la palabra, en el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, estos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí la palabra nos dice algo que es muy real. Aquí la escritura nos relata que mientras más opresión recibieron ellos, más se multiplicaron, más crecieron. ¿Okay? De manera que en las situaciones que nosotros tenemos que atravesar como creyentes, la opresión va a ser causa de que nosotros nos multipliquemos y crezcamos. Más allá del dolor y las situaciones no muy gratas que podemos vivir o sentir en medio de una opresión. Sabemos que hay opresiones demoníacas, sabemos que hay opresiones de todo tipo, pero siempre viéndole el sentido positivo y con una actitud correcta ante las pruebas, podemos tener mayor fruto de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí la palabra, mientras más los oprimían, la palabra oprimían allí, en el hebreo bíblico, la palabra anat. Y la palabra anat, entre muchos significados, tiene, por ejemplo, abatir, afligir, dominar, forzar, humillar, molestar, opresor, quebrantar, sufrir, violencia. De manera que, bueno, ¿quién quiere pasar por eso? De verdad que no es grato, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en las manos de nuestro Señor, cuando estamos en las manos de Dios, no tengamos temor de que las cosas se van a salir del control de Él. Porque cuando Él permite un proceso en nuestras vidas, Él está a cuenta de lo que está sucediendo. Y Él no nos va a poner una carga que no podamos sobrellevar. Esta escritura me llama mucho la atención porque he estado meditando acerca de ella, ya que el Eterno ministró esto a mi vida en estos días, haciendo unos germinados. Y quería darle también una demostración muy gráfica y muy sabia de la naturaleza, de cómo también nos enseña y cómo es el proceso en cuanto a la opresión que llevan los creyentes en su vida y en este caminar en el Mesías. Amén. Entonces, fíjense algo. Hace 4 días yo coloqué a hacer unos germinados con estos frijolitos. Acá le llaman frijolitos chinos. Son muy pequeñitos. Pero fíjense algo. Yo agarré y coloqué 2 recipientes. Uno en una olla, a donde coloqué esparcí un montón de granos de estos. Y les coloqué platos que los oprimían, que le hacían presión. Más hice otro recipiente acá
en los cuales no les coloqué nada, o sea, los dejé libres. Y fíjense que en 4 días hay un resultado y una diferencia demasiado grande, porque se colocaron en el mismo día, en la misma hora, con la misma porción de agua, con el mismo alimento, y fíjense la diferencia tan grande y tan abismal que tenemos acá. Fíjense, voy a retirar acá los platos. Y miren el resultado del que estaba oprimido. Miren el resultado acá. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a tomar uno para que vean el tamaño. Un tamaño. Pero, entonces, vamos a ver el otro. Y fíjense acá, aquí lo tenemos. Este no ha crecido mucho. Le faltó opresión. Podemos ver los granitos acá. Mire el tamaño que ha tomado. Y la forma tan desorganizada y tan regada. No tiene dirección, no tiene firmeza. Mas estos están firmes, están parados, y tienen fortaleza, porque cuando los toca tienen rigidez, o sea, están bien parados. Y aquí la enseñanza es elemental. El que recibió proceso, el que recibió tribulación, el que recibió opresión, entonces tiene fortaleza y tiene crecimiento. El que no recibe proceso, el que no recibe la opresión, sencillamente se queda enano. Por eso es que creyentes que rehúsen a la prueba, el creyente cuando huye a los procesos, el creyente cuando no quiere pasar por tribulación o por alguna situación, sencillamente se va a quedar enano. No podemos rechazar los procesos de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a dar crecimiento, por ende, madurez. Amén. Me llama la atención la escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, podemos ir al libro de los Hechos, el capítulo 8, luego de la muerte de Esteban. Dice ahí la escritura, por ejemplo, en el 8:3, que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en las cárceles. Entonces aquí vemos un ejemplo de opresión en el cuerpo del Mesías en sus inicios. Amén. Pero vemos, cuando vamos al verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Y de ahí entonces Felipe va hacia Samaria y se genera un avivamiento allí. Ok. Iban por todos lados anunciando la palabra de Dios. Amén. Y cuando vemos un poco más adelante, en el capítulo 11, verso 19, dice que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, a causa de la opresión que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron la palabra también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua, o Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creció, y se convirtieron al Señor. De manera que la opresión en el cuerpo del Mesías en ese tiempo se convirtió en un crecimiento amplio, vasto. Amén. Y cuando vemos entonces también el ejemplo de nuestro amado Pablo, como se le dice también en el mesianismo, Rashaul, podemos ver, por ejemplo, que en 2 de Corintios, capítulo 6, él ahí habla y dice que nos recomendamos en todos, como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidad,
en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en opresión. Por eso este hombre decía en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y excelente, eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque las aflicciones que él vivió, las situaciones que él vivió, que no vivió ese hombre, naufragio, cárceles, persecuciones, naufragio, hasta lo picó una serpiente, lo azotaron, bueno, piedras por aquí, rechazo de sus mismos compatriotas. Wow, fue una vida demasiado atribulada, pero él se gozaba en el Señor porque él estaba viendo el crecimiento de la palabra del Señor de una manera tan grande y tan amplia que él veía que esa tribulación la tenía como leve porque estaba viendo un peso de gloria. Amén. Y esa es la actitud correcta que nosotros debemos tener cuando estamos pasando por tribulaciones, cuando estamos sintiendo opresión, cuando estamos luchando batallas en nuestras vidas como creyentes, porque sabemos que eso lo que va a producir en nosotros es fruto, es crecimiento, es madurez. Este hombre se convirtió en uno de los apóstoles que podemos decir escribió más en el Nuevo Testamento. Podemos ver que al menos 10 cartas son del apóstol Pablo y se le acredita también, se dice de un libro que es el libro de los Hebreos, que sale como anónimo, pero muchos hablan y dicen que esa autoría le pertenece a Pablo. Y todo esto es fruto de ¿qué? De todo ese precio y de todas esas cosas por las cuales tuvo que pasar. De manera, mis queridos hermanos, que nosotros como creyentes, verdaderos creyentes en el Señor, en Yeshua, en Jesús, nosotros debemos perseverar en todos los tiempos, sean buenos o sean malos, sean como sean los días, porque el Señor, en Él, todas las cosas nos van a llevar a bien. Podemos ver también la escritura que dice acá en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Y esto es muy bello y muy hermoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es humillarnos? Es aceptar el proceso de Dios en nuestra vida. Y eso es una humillación. ¿Por qué? Porque tú no quieres pasar por eso. Allí tu comodidad, no va a querer pasar por eso. Pero entonces tú, con humildad, te humillas y aceptas el proceso de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que te exalte cuando sea el momento. Tú te humillas, aceptas el proceso de Dios y vas creciendo, ¿eh? Y Él te va levantando hasta que sea el tiempo de que des el fruto. Amén. El creyente cómodo se queda enanito. ¿Por qué? Porque este tipo, si lo llevamos a la comparación con un creyente, bueno, podemos ver el que está a su forma, a su manera, el que hoy ora, mañana no ora, hoy creo, mañana no creo, hoy me meto a buscar del Señor, mañana sí, mañana no tiene compromiso, no tiene consagración con las cosas del Señor, y bueno, el fruto va a ser prácticamente nulo, porque aquí todavía este grano no es comestible. Y para terminar, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué le hablo de todas estas cosas? Porque sencillamente los tiempos que vivimos no son fáciles y no serán fáciles. Hoy en día vemos todas las situaciones que pasan en el mundo y todas esas cosas nos están llevando, o mejor dicho, el mundo lo que está haciendo es acomodarse al nuevo orden mundial, al sistema de la bestia. Todo eso está allí, todo eso está confabulado. ¿Okay? Y siempre los hijos del Señor van a tener o van a recibir opresión de ese tipo de sistemas. Siempre vamos a tener que luchar, siempre vamos a tener que dar la pelea, siempre vamos a tener que perseverar.
en las adversidades de este tiempo y del mundo. Pero si bien todo esto se está prestando para eso, también podemos decir que el Señor nos está preparando para un gran avivamiento en el final de los tiempos, porque la persecución, las situaciones duras, económicas, financieras, familiares y todo lo que puedas estar viviendo, sencillamente lo que te están es haciendo fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para algo mayor, para un crecimiento mayor. Y entonces, en estos tiempos que son de tribulación y que van a continuar siendo de tribulación, el Señor te tiene para que entonces tú manifiestes la gloria de Él y se traduzca un avivamiento en cosechas de almas y crezca el número de creyentes en el mundo, se multipliquen a causa de la bendición de Dios en tu vida, a causa de la palabra de Dios en tu vida. Por eso debes perseverar. Por eso yo te animo hoy que así sea lo que estés pasando, así sea la situación que estés viviendo, continúa adelante, persevera, porque todo se va a retribuir en tu vida para bien y para crecimiento. Amén. Finalizo con esto. ¿Qué decía el salmista? ¿Qué decía el rey David cuando estaba en opresión? Salmo 42, verso 11. Cuando vemos allí que él está abatido, él ahí confesaba que su alma estaba abatida, o sea, estaba oprimido. Pero mira lo que decía este hombre. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Aleluya. Esta es la actitud que debemos tener en medio de los procesos, en medio de la opresión. No murmurar, no criticar, no blasfemar. Sencillamente levantar nuestras manos a los cielos y decirle, Señor, aún es de alabarte. Tú eres mi Salvador. Y si estoy en esta tierra, aún así esté pasando esto, es porque tú tienes algo que hacer conmigo. Y sé que va a ser de gran bendición. Así que yo te alabo y te bendigo y te exalto. Oh Dios mío, Elohim mío. Amén. Espero, mi hermano, que esta palabra te sea de gran edificación para tu vida y que sigas avanzando en el reino de Yeshua en esta tierra, porque el reino de Dios no se ha ido, el reino de Dios no se ha ido de vacaciones, el reino de Dios continúa, el reino de Dios está entre nosotros, nosotros somos partícipes de Él y Él sigue obrando, Él sigue haciendo, Él sigue haciendo su maravillosa obra, así que continúa avanzando en el reino de Yeshua. Shalom, mis amados, que el Señor les bendiga.